Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos reunimos para eh, escuchar lo que hoy el Señor Jesús nos quiere decir a partir del Evangelio que vamos a escuchar en este martes 12, martes de Pascua, 12 de mayo. El Evangelio es Juan 14 del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Fíjense, hoy nos encontramos con esta realidad que nos presenta el Señor Jesús. Si ustedes recordarán, ayer hablábamos ya desde la perspectiva del amor. Ayer nos decía el Evangelio que hay que aprender a amar al Padre como Jesús nos ama. ¿Por qué? Porque Él mismo se descubre amado por Dios. Y hoy nos encontramos con esta experiencia que, recordemos, para Jesús el amor del Padre lo es todo. Para Él no hay otra perspectiva de la cual se pueda mirar la vida. Pero ahora, si se dieron cuenta, ahora se nos presenta otra realidad. ¿Cuál realidad? Se aúna a la perspectiva del amor que nos presentaban ayer, se aúna ahora al discurso, al mensaje que Jesús nos da: la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero fíjense, hoy nos hace una característica muy particular hoy el Señor Jesús en este evangelio que hemos escuchado. La paz que Jesús nos da es para valientes. Y hoy nos lo dice: no se acobarden. Hoy nosotros, los que estamos viviendo esta situación, no tendríamos que acobardarnos. Sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que es una situación que eh, sale de toda perspectiva de realidad que a lo mejor durante mucho tiempo se ha vivido. A mí nunca me había tocado algo así hasta ahora, ¿no? Y ante esta realidad, fíjense, hoy nos dice Jesús: no se acobarden. Y hoy te lo dice a ti y a mí: no nos acobardemos, no nos acobardemos ante esto que hoy estamos viviendo, ante esta situación que se nos presenta. Les digo, y que a fin de cuentas también es un reto que un cristiano tendría que asumir desde la perspectiva de la fe. Les digo, pero una fe que nos llama a vivir en la conciencia del amor y que también nos lleva a vivir en la paz, como hoy nos invita Jesús. Y nos dice Jesús: yo les dejo mi paz, les doy la paz, pero no como la da el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo las da desde una perspectiva particular, una paz de conveniencia, ¿verdad? Y entonces muchos, incluso los países, viven en una paz convenenciera, ¿no? O sea, si nos conviene estamos bien, si no nos conviene no estamos bien. Una paz de sometimiento. Esa no es la paz que Jesús nos deja, no es someter a los demás. Hoy también tú y yo no podemos vivir este tipo de paz. Pues bueno, ya para qué lo discuto, ya para qué hablamos, ya para qué dialogamos. Mejor así nos sometemos y ya no dialogamos y ya no compartimos para no generar un problema mayor. ¿Cuántas veces, les digo, esto nos lleva a vivir en el hogar, en el mismo hogar, con miedo, con inseguridad? ¿Cuántas veces ese sometimiento que vamos viviendo los unos por los otros nos lleva a vivir incluso después una violencia familiar que nos hace daño, que nos perjudica, que nos crea resentimientos, que nos crea frustraciones, que lo que nos hace es generar después una violencia? Jesús no genera ese tipo de paz, una paz que se genera a partir de una violencia para someter al otro. No es lo que Jesús nos deja. Deja esa paz que ofrece el mundo, donde deja un halo de miedo, de muerte, de inseguridad. No es la paz que quiere Jesús, ni que nos da Jesús. Jesús prefiere él subir a la cruz, prefiere él vivir esa violencia para transmitirnos precisamente esa paz que solamente da una paz. Jesús no deja una paz que se impone. Él nos da una paz simplemente que se da. Él simplemente se da él mismo para promover en nosotros esa paz. ¿Cuál es la paz de Dios? La paz de Dios que se da en la libertad, y no precisamente de andar afuera y haciendo lo que tú y yo querramos, sino la paz que se da en la libertad también interior.
la paz que también el Señor nos llama a vivir tú y yo en estos momentos, que no podemos estar fuera, sino que hoy también tendríamos que vivir en estos momentos de libertad desde el hogar, desde donde estamos tú y yo, una paz incondicional, una paz que no condiciona al otro, una paz, les digo, que simplemente se da porque por el amor, como nos lo decía ayer, porque nos ama, porque nos quiere, una paz que se da en la donación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. No hay mayor amor que el que da la vida por los amigos, así es Jesús. Luego entonces tú y yo estamos llamados precisamente también a vivir esta paz que Dios da y más aún, transmitirla también y ser nosotros ese medio de donación para el otro, transmitir esa paz que el otro necesita, ese mensajito de paz, de seguridad, de tranquilidad, en donde vamos juntos, donde no vamos solos, donde vamos caminando sabiendo que Dios va con nosotros, una paz de la seguridad que da seguridad. Sí, no se preocupen, él nos lo decía, yo voy a adelantarme, voy a prepararles una habitación, porque a donde yo voy tienen que estar ustedes también. Ese Dios que nos da esa seguridad. Y si recordarán ese Dios que se nos presentaba hace 2, 3 domingos como el buen pastor que sabe y que conoce a sus ovejas, que nos ama y nos quiere, esa paz que Dios da y que busca la felicidad de cada uno de nosotros. Esa es la paz que Jesús quiere. No digo, no esa paz impuesta por el miedo, donde muchas veces nos dicen quédate en casa, porque si no, nos impone, nos da terror, nos da miedo. No, hoy Jesús también nos lo dice, vamos a quedarnos en paz, ¿por qué? Porque yo he dado la vida por ustedes, porque yo he estado con ustedes. Esa es la paz que Dios da y que quiere que con la cual y tú y yo nos quedamos. Pidámosle pues hoy al Señor que nos conceda experimentar esa paz que solamente el Señor da y que hoy nosotros necesitamos para poder continuar con esto. Le digo, hasta que podamos compartir nuevamente de una manera física, le digo, pero ante todo sabiendo que vamos a salir victoriosos con la paz que solamente Dios da. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre y permanezca con ustedes. Amén. Que Dios los bendiga y que queden en paz.